24 de enero del 2021, tercer domingo después de Epifanía. Es impostergable atender los asuntos que tienen que ver con nuestra salvación eterna. Los ninivitas atienden enseguida y se salvan. Pablo invita a los corintios a meditar en lo pasajera que es esta existencia y sus preocupaciones. El Salmo dice que la realidad humana es como un soplo que pasa, o tan engañoso como una mentira. Los discípulos dejan detrás faena y familia para seguir al Maestro. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Confesamos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Tú nos invitas al arrepentimiento y a un cambio de vida. Nosotros no respondemos o lo hacemos sin entrega total. Hemos pecado. Tú no quieres la destrucción y la perdición del pecado. Nosotros, en cambio, seguimos empecinados en nuestras vidas reprochables. Hemos pecado. Tú quieres que nos revistamos de penitencia y que emprendamos una nueva ruta que tenga a ti y a tus mandamientos como norte y guía. Hemos pecado. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo y por su autoridad, yo, por lo tanto, los declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Todopoderoso Dios, tú enviaste a tu Hijo a proclamar tu reino y enseñar con autoridad. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, a fin de que nosotros también podamos llevar las buenas nuevas a los afligidos, sanar los corazones destrozados y proclamar libertad al cautivo. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, decimos amén y amén.
San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 20. Dice así la palabra del Señor. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres y mujeres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Escuchamos historias de cómo a medio de los siglos el Evangelio se ha expandido, comenzando en Israel, como dijo Hechos 1:8, que iban a ser testigos los discípulos en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y fíjense de que hay mucha historia en el cristianismo acerca de movimientos poderosos, de cómo Dios se ha manifestado en diferentes continentes, cómo Dios se ha manifestado en diferentes regiones. No solamente el Evangelio se ha predicado, la gente lo ha escuchado, sino que también milagros que han acontecido, sanidades que han acontecido, cosas maravillosas, milagros que Dios ha hecho por medio de su Espíritu Santo. Y qué maravilloso estar aquí una vez más con ustedes, ministrando la palabra del Señor, hablando acerca de los evangelios. Como brevemente mencionamos ya al principio, es muy importante donde el Evangelio se ha extendido, donde el Evangelio se ha predicado. Y también quiero decirles que la localidad en donde el Evangelio ha llegado, o sea, la ciudad, el pueblo, el país, la familia, donde han recibido la palabra de Dios, es muy importante. Escúcheme muy bien en esta mañana. Localidad es muy importante para todo ciudadano. ¿Sabía usted, con el código postal donde usted vive, pueden saber las autoridades qué tipo de vecindad tú vives y cuál es el promedio de ingreso que esta población tiene? Si son de clase alta, clase media o son pobres. De los tres, el código postal
de la región de Galilea era de los pobres. Era de los pobres. La región de Galilea era una región para los marginados, para los oprimidos y los rechazados de la sociedad. De esa población saca a pobres pescadores y los hace sus discípulos. Los hace sus discípulos. La función de Jesús en estos versos que hemos leído del primer capítulo de San Marcos, versículos 14 al 20, nos indica que Jesús predica el Evangelio, el mensaje del reino de Dios. Pero también su segunda función, si se puede articular de esa manera, es de hacer discípulos. Ya vimos el domingo pasado algunos casos y hoy seguimos viendo los llamamientos de sus primeros discípulos. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál era ese mensaje de Jesús? ¿Cuál era el contenido, la esencia? ¿Qué es lo que Jesús decía acerca del reino de Dios? En primer lugar, era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el segundo era un mensaje de seguimiento. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar acerca de arrepentimiento y de seguimiento. El arrepentimiento simple quiere decir cambiar de dirección. Otra definición es transformarse o morfear a otra cosa, así como la mariposa que se transforma en algo bella después de ser un gusano. Por ejemplo, los pescadores dejaron sus redes y las aguas para seguir detrás de las huellas del maestro. Ese fue el arrepentimiento de ellos. Dejaron una profesión y adquirieron un llamado más alto de lo que ellos se esperaban. Iban a transformar e influenciar las almas de muchos seres humanos. En otras palabras, les dio otro propósito de vivir. Les dio otro propósito de vivir. Les dio otro título y les dio otras esperanzas. Les dio otras esperanzas. Entonces, tú puedes decir, ¿de qué tengo que yo arrepentirme? ¿O qué son las cosas que yo debo de cambiar? Aquí está un reto para usted y para mí. ¿Listos? Normalmente ponemos esa responsabilidad a líderes, ya sean jefes de trabajo, líderes políticos y sobre todo los líderes religiosos. Como dice un escritor, hay que ser impecable con nuestras palabras.
Hace unos 2 años hice un estudio de continuación de mejoramiento, le llaman, ¿verdad? O sea, tomé unas clases. Y en esas clases, una de las cosas que realmente aprendí y he tratado de ejecutar, de practicar, si se puede decir de esa manera, es cuando damos nuestra palabra, ser fiel a esa palabra que damos. O sea, si decimos sí, la Biblia dice que sea sí, y que nuestro no sea nuestro no. Y fíjese que un ejercicio era de que cada vez que nosotros decíamos sí a algo y no lo cumplíamos, teníamos que escribirlo, porque no estábamos íntegros con la palabra que nosotros dimos. Por ejemplo, se decía, voy a abrir la puerta, y no la abría, una marca, porque no fui íntegro con lo que yo dije que iba a hacer. Es muy difícil. Y lo más tremendo de este ejercicio que aprendí es de que nos dejaron tarea. Y esa tarea era que durante el día tenías que tomar una libreta y escribir todas tus responsabilidades que tú le dabas a tu palabra cuando decías sí y no. Y cuando no la cumplieras, lo pusieras. Bueno, yo llené en ese entonces 2 hojas y dije, wow, no me había dado cuenta de que el poder de mi palabra es integridad y que no la había cumplido. ¿Cuántas veces nosotros decimos sí a cosas y nunca las cumplimos? Y a veces decimos no y sí las hacemos. Lo importante es reconocer en que nosotros estamos fallando, ya sea en palabra, como estamos explicando en esta mañana, o ya sea en acción. Y cuando veamos no sentirnos culpables, la religión, el cristianismo no es de culpabilidad, sino de tomar responsabilidad. Y ya. Eso es lo que llamamos arrepentimiento en la Biblia. Hay muchas otras cosas que tú puedes meditar y hacer una lista de qué necesitas arrepentirte, pero eso ya es con las herramientas que estamos dando hoy entre tú y Dios. Ahora, la segunda función, dijimos, de Jesús era el propósito de un llamamiento. El propósito que le dio a estos pescadores era pescar hombres y mujeres. Y escúcheme muy bien, no solo los llamó, pero también les dio una misión de cómo cumplir con esos propósitos. Le enseñó cómo pescar y mantener esas almas de los otros seres humanos que iban a impactar con las buenas nuevas y iban a impactar con el ejemplo de sus vidas. No fueron perfectos, como Pedro, que al final del Evangelio de San Juan le negó 3 veces. Y cuando lo restauró, Jesús le dijo 3 veces: apacenta, cuida mis ovejas. Aquí combinamos los 2 puntos en el sentido de que no se trata acerca de culpabilidad y de señalar con el dedo. Esa es la función del enemigo, del demonio, como vamos a ver el otro domingo. Pero el propósito de Dios
El propósito de Jesús no es simplemente mostrar lo que estamos haciendo bueno o malo, sino que nosotros, cuando veamos con nuestros propios ojos las cosas que nosotros debemos de cambiar, es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces tú has hecho errores y la gente quizás te ha perdonado, tus papás tal vez te han perdonado, pero tú misma no te has perdonado? Y hoy es ese tiempo de perdonarte, porque no es de darte látigos, no es de castigarte, sino de decir simplemente y llegar delante de Dios y decir: perdóname porque yo he pecado contra ti. Quita toda culpabilidad y dame esa paz que necesito en mi mente, en mi vida, en mi corazón. Voy a hacer una oración por ti. Si tú cargas mucha culpabilidad de actos y hechos que tú has hecho y que tú mismo no te has perdonado, hoy es el tiempo de arrepentirte. Tráelo al altar del Señor. Tráelo al altar del Señor. Así como traes cosas que nosotros ungimos y oramos por ellas, ahora trae tu corazón y quítate esa culpabilidad de tu vida. Sea lo que sea, se llame como se llame. Dice que Dios perdona nuestros pecados y los olvida, pero nosotros no nos olvidamos de ellos, ni siquiera nos arrepentimos, ¿verdad? Pero hoy nos llama a Dios a seguirlo a Él, libres de culpabilidad y llenos de su paz. Así que hoy voy a orar por su paz. Padre Celestial, mira a estas personas que cargan culpabilidad de cosas que hicieron ya sean años, cosas que hicieron hace 2 meses o cosas que hicieron ayer. No importa, yo te pido, Señor, que el enemigo no tome ventaja de eso, sino que la paz que sobrepasa todo entendimiento tuya, Señor, esté en sus corazones y en sus mentes ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.
Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Bendice a quienes estudian en seminarios, preparándose para el santo ministerio, Señor, en tu bondad. Bendice a quienes en la pesca y haz que experimenten un sentido de la dignidad inherente en su honrada labor, Señor, en tu bondad. Fortalece las misiones y las congregaciones nuevas de nuestra iglesia, Señor, en tu bondad. Ilumina las congregaciones que en estos momentos están en el proceso de considerar o extender una llamada pastoral, Señor, en tu bondad. Bendice a nuestros familiares, los cercanos y los lejanos. Derrama tu gracia consoladora sobre quienes lloran o sufren y quienes más necesitan sentir tus consuelos, Señor, en tu bondad. Escucha las plegarias que en voz alta o al interior de nuestros corazones ahora te dirigimos. Señor, en tu bondad. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Y ahora, como hemos escuchado, salimos de este lugar para hacer lo que el Señor no solamente le dijo a sus discípulos, sino que también nos dice a nosotros: vayan y sean pescadores de hombres y de mujeres para el reino de Dios, y que la sabiduría del Espíritu Santo y la presencia del Todopoderoso vaya sobre ustedes en esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Esta misa se ha terminado.